Como cada miércoles, bienvenidos a tu informativo semanal de noticias, Magnífica TV, dedicado a presentarte las noticias más relevantes de la Iglesia. Hoy es miércoles 23 de febrero de 2022 y estos son nuestros titulares. El Papa ha dividido en dos la Congregación para la Doctrina de la Fe, creando dos nuevos secretariados. Uno se encargará de los casos de pederastia por sacerdotes. Los obispos tendrán mayores competencias desde ahora, entre ellas la posibilidad de crear sus propios catecismos, sin necesitar el permiso de la Santa Sede. Sin la amistad y la oración es muy difícil vivir el celibato, ha dicho el Papa en la inauguración del Congreso sobre la Teología de la Vida Sacerdotal en Roma. El cardenal Aulet ha afirmado que no existe relación entre el celibato sacerdotal y los crímenes de pederastia realizados por algunos sacerdotes. El Dicasterio para los Laicos y la Familia ha publicado un documento en el que se rechaza totalmente tanto el suicidio asistido como la eutanasia. El Papa ha decidido reorganizar la Congregación para la Doctrina de la Fe, dividiéndola en dos. Una parte defenderá la doctrina y la otra seguirá los casos de abusos. La Santa Sede ha hecho público el motu proprio Fidem Servare, con el cual el Papa Francisco modifica el organigrama del antiguo Santo Oficio, separando los responsables de las secciones doctrinales y disciplinarias. La Congregación para la Doctrina de la Fe queda separada en dos secciones distintas dedicadas respectivamente a las competencias doctrinales y a las disciplinarias, con un secretario cada una. El objetivo de la reforma es dar la debida importancia a la sección doctrinal y a su papel fundamental en la promoción de la fe, sin disminuir la actividad disciplinaria, después de décadas en las que se han empleado muchos esfuerzos y recursos humanos en el examen de los casos de abuso. Fidem Servare, custodiar la fe, es el título del motu propio, ya que, explica el Papa, esta es la tarea principal y el criterio final a seguir en la vida de la Iglesia. La sección doctrinal se encargará también de algunos casos de nulidades matrimoniales y de lo referente al ordinariato anglo-católico. La sección disciplinar juzgará los casos de sacerdotes que han cometido abusos sexuales contra menores y de aquellos otros que son juzgados por otro tipo de abusos. El Papa ha sustraído competencias a la Curia Vaticana para dárselas a los obispos, entre ellas la posibilidad de elaborar sus propios catecismos. Con un motu propio, Francisco ha establecido que los obispos, al frente de las diócesis, podrán intervenir en la gestión de los seminarios, la formación sacerdotal, la redacción de los catecismos y otros asuntos sin pedir la aprobación del Vaticano, bastando solo la confirmación. Ya no hará falta una aprobación del Vaticano, sino una confirmación. La novedad esencial de motu propio, con el que el Papa ha decidido modificar la asignación de algunas competencias previstas por el Código de Derecho Canónico, tanto de la Iglesia Latina como de las Iglesias Orientales. Entre ellas se encuentra la competencia de las conferencias episcopales para publicar catecismos. Una de las primeras novedades se refiere a la transferencia de la Santa Sede al obispo diocesano de la facultad de crear un seminario en su territorio sin tener que esperar la aprobación de Roma, sino simplemente su confirmación. Una posibilidad análoga se concede a los obispos en lo que respecta a la formación sacerdotal, que puede ser adaptada a las necesidades de cada diócesis y a la incardinación de los sacerdotes. A partir de ahora podrán incardinarse también en una asociación pública clerical, reconocida por la Santa Sede, para evitar clérigos acéfalos y errantes. El motu propio, además, concede a los obispos la potestad de reorganizar e incluso suprimir las fundaciones caritativas que están unidas a la celebración de misas a perpetuidad por el alma del donante.
El Papa ha inaugurado en Roma el Congreso sobre la Teología del Sacerdocio. Ha insistido en que sin la amistad y la oración es difícil vivir el celibato. El Papa Francisco ha inaugurado un importante congreso en el Vaticano sobre la Teología del Sacerdocio, promovido por el cardenal Marc Ouellet, prefecto de la Congregación para los Obispos y del Centro de Investigación y Antropología de las Vocaciones. El celibato es un don que la Iglesia latina conserva, pero es un don que para ser vivido como santificación requiere relaciones sanas, relaciones de verdadera estima y de verdadero bien que tenga su raíz en Cristo. Así lo reiteró el Papa Francisco en el discurso de apertura del simposio. Sin amigos y sin oración, el celibato puede convertirse en una carga insoportable y en un contratestimonio de la belleza misma del sacerdocio, advirtió el Papa, que agregó: donde funciona la fraternidad sacerdotal, hay lazos de verdadera amistad. Allí también es posible vivir la elección del celibato con más serenidad. Sin la intimidad de la oración, de la vida espiritual, de la cercanía concreta con Dios a través de la escucha de la palabra, de la celebración de la Eucaristía, del silencio de la adoración, de la consagración a la Virgen, del acompañamiento sabio de un guía, del sacramento de la reconciliación, sin estas cercanías, un sacerdote es solo un obrero cansado. El celibato no es causa de crímenes de pederastia llevados a cabo por algunos sacerdotes, ha afirmado el cardenal Ouellet, prefecto de la Congregación de los Obispos. Algunas personas piensan que el celibato es la causa del abuso, mientras que el abuso existe en todas las situaciones de la educación, la vida familiar, la vida deportiva. La verdadera causa no es el estado de celibato consagrado, sino la falta de autocontrol y el desequilibrio afectivo, ha dicho el cardenal Ouellet. Las declaraciones del cardenal Ouellet se han producido en el contexto de la celebración del Congreso sobre la Teología del Sacerdocio, celebrado la semana pasada en Roma. Para el cardenal Ouellet, el celibato debe presentarse desde la perspectiva de la fe para ser entendido. Cristo llamó a sus discípulos a dejarlo todo para seguirle. Seguirle en el celibato es, ante todo, una confesión de fe en la identidad con Cristo y un acto de amor en respuesta a su llamada de amor. El Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, presidido por el cardenal Farrell, ha rechazado tanto el suicidio asistido como la eutanasia. El Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida ha hecho público un documento en el que se recoge la enseñanza de la Iglesia sobre el suicidio asistido y la eutanasia, partiendo del magisterio más reciente del Papa Francisco. El documento asegura que el suicidio médicamente asistido y la eutanasia no son formas de solidaridad social ni de caridad cristiana, y su promoción no constituye la difusión de una cultura de la salud ni de la piedad humana. Además, aboga por hacer lo que siempre se ha hecho cuando se acerca el fin de la vida en medio de sufrimientos: acompañar y hacer uso de la ciencia médica para mitigar el dolor. Ha recomendado, por lo tanto, el recurso a los medios paliativos, en lugar de matar al enfermo o al anciano. Recientemente, recuerda el documento, el Papa Francisco dijo que la vida es un derecho, no la muerte, que debe ser acogida, no suministrada. Y este principio ético concierne a todos, no solo a los cristianos y a los creyentes. Si la vía de los cuidados paliativos aparece como una solución buena para aliviar el dolor a los enfermos que no pueden ser curados, o de los que ven acercarse el final de su vida, es necesario disipar un malentendido que corre el riesgo de convertir los cuidados paliativos en una desviación hacia la administración de la muerte. Nuestro editorial de esta semana está dedicado a comentar la persecución que sufren muchos católicos, no solo en países de mayoría musulmana, sino también en Occidente. En una reciente entrevista, el cardenal Miller, exprefecto de Doctrina de la Fe, ha dicho que en muchos países los católicos viven en una situación de terror psicológico. Terror psicológico es una frase y una acusación muy dura.
y dicha por alguien que sabe lo que dice, dicha por alguien que tiene datos para afirmar eso. Por ejemplo, solo fijándome en lo ocurrido en esta semana. Empecemos por los países continentes olvidados. África. En África esta semana se ha quemado los musulmanes radicales, bueno, que ellos consideran a sí mismos que son los musulmanes verdaderos. Los musulmanes radicales han quemado en Burkina Faso un seminario menor. Han dicho a los seminaristas, que son adolescentes todos ellos, que si vuelven los van a matar. ¿Dónde ha salido publicada esa noticia? ¿Los medios occidentales la han recogido? ¿Por qué? ¿Por qué no lo han hecho? ¿Porque son africanos? ¿Y lo que les pase a los africanos no importa si llega a pasar en Europa? ¿O porque son católicos? ¿Y lo que les pase a los católicos no importa? Uy, si llega a pasar a otras religiones. O quizá porque son católicos y encima africanos. Silencio total. Lo mismo ha ocurrido esta semana en India. Los radicales hinduistas, ellos dicen de sí mismos que son los verdaderos hinduistas, no sé si antes o después de practicar el yoga, han ido y han quemado una capilla católica que además tenía un centro de servicio social, por ejemplo, con guardería. Nadie se entera, salvo los afectados, nadie lo sabe. Pero esto que sucede en África o en Asia está también pasando entre nosotros en Occidente. Por ejemplo, en Francia, corazón de Europa, el país de la libertad, de la igualdad. Pues en Francia, este año ha habido 856 atentados contra la Iglesia Católica. Uno de ellos ha implicado, ha supuesto la muerte de un sacerdote. ¿Quién se entera de esto? ¿Quién lo sabe? Muy pocos, quizá algún periódico católico, La Croix, algún otro periódico lo comenta. 856 atentados en Francia en un año. Y no pasa nada. Eso sí, si un cura hace una barbaridad, comete un delito, abusa de un menor, incluso aunque eso haya ocurrido hace 70 años, entonces es titular en los medios de comunicación, los telediarios. Pero si matan a un sacerdote, si queman un seminario, si destruyen una iglesia, eso no pasa nada. Eso nadie lo sabe. Sinceramente, creo que ninguna institución habría sobrevivido si estuviera soportando lo que estamos soportando los católicos. Y, insisto, no solamente en países de la periferia, sino en Occidente. En Estados Unidos, que esta semana se ha aprobado una ley en el Congreso, con apoyo de algunos congresistas republicanos, por la cual, si una persona procede de un país donde no están reconocidos los derechos, supuestos derechos LGBT, la ideología de género, esa persona puede ver negada su entrada en Estados Unidos, le puede ser rechazada la concesión del visado. Pero es que también, si procede de un país donde eso no es así, pero esa persona ha hecho declaraciones a favor de la doctrina, de la enseñanza de la Iglesia en esos temas, también le puede ser rechazado el visado. Estados Unidos. Bueno, pero no es desde luego el único sitio. En España ha sido aprobada una ley que prohíbe rezar en las proximidades de los abortorios. No te permiten ni siquiera rezar el rosario en la calle. En Finlandia, una exministra está siendo juzgada por haber dicho públicamente, basándose en la Biblia, con textos bíblicos, que el ejercicio de la homosexualidad es pecado. El juez, mejor dicho, el fiscal, le ha dicho, usted puede creer lo que quiera, pero usted no tiene derecho a decir lo que piensa. En Finlandia, en Europa. En España está pasando algo semejante. El obispo de Tenerife, Monseñor Álvarez, está también en los tribunales acusado por algo parecido, simplemente porque han citado en una entrevista la opinión de la Iglesia basada en la palabra de Dios. Polonia y Hungría han sido sancionadas esta semana por la Unión Europea con una cuantiosísima multa porque no quieren introducir en sus legislaciones esos supuestos derechos de la ideología de género.
estamos en un tiempo de terror psicológico. Y los datos son así, lo demuestran, y esto va a más y va a ir a más. Pero, insisto, es maravilloso que a pesar de todo eso, todavía haya tanta gente que sigue yendo a misa los domingos e incluso entre semana, que se confiesa, que comulga, que hace oración, que apoya a la Iglesia. Algunos que no saben lo que dicen, afirman que los que van a misa son unos hipócritas. No, hoy en día el hipócrita se queda en su casa porque ir a misa es ir contracorriente. Hoy en día confesar la fe es someterse a ese terror psicológico. Hoy, y más seguramente en el futuro, precisamente porque estamos en tiempo de persecución, vivimos en tiempo de confesores de la fe y de mártires. Hay que felicitar, hay que dar la enhorabuena, hay que agradecer al que tiene el valor hoy de desafiar a su familia, a sus amigos, al medio ambiente, a la inmensa presión social que le rodea, no digamos ya si es un adolescente o un joven, y se confiesa católico, va a misa y quiere practicar y hablar públicamente de su fe. Hay que felicitarle, es un valiente testigo de Jesucristo. Vivimos en tiempos de terror, de un terror psicológico que ciertamente, por desgracia, ha alejado a muchos ya de la Iglesia. Es que el acoso es feroz, pero que a otros muchos nos está purificando. Es un tiempo en el cual demostramos qué lugar tiene Jesucristo en nuestra vida y demostramos que no estamos aquí por seguir a tal o cual persona que es más o menos santa o más o menos pecadora, sino que estamos por seguir a nuestro Señor Jesucristo, que no nos decepciona y no nos ha decepcionado nunca. Él es el verdadero santo. Vivimos en tiempos de terror psicológico, pero también por eso vivimos en tiempos de confesores y de mártires. Si deseas estar al tanto de lo que va sucediendo en la Iglesia, puedes hacerlo en nuestra página web de noticias, www.católicosonline.org. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.